Muy bien. El tema del que me voy a referir es Santo Domingo de Soriano y esto ha dado motivo a la publicación de un libro cuya facsímil de tapa están viendo ustedes en este momento en la pantalla y que tiene que ver sobre un tema que me llamó profundamente la atención en su momento cuando visité por primera vez este pueblo que está, como les decía, está ubicado hoy en la República Oriental del Uruguay, a orillas del Río Negro, que lleva el nombre de Villa Soriano, y en el cual, visitando su museo, si puede pasar una más, por favor, me encuentro con este cuadro. Un segundo. Sí, correcto. Me encuentro con este cuadro en el mismo, ¿no es cierto?, en el cual, mirando un poquito con detenimiento, se pueden observar varias cuestiones. El cuadro fue hecho expresamente por un pintor local en una fecha no determinada, eh, rememorando lo que sería la fundación de Villa Soriano. Y ahí pueden verse varios detalles, ¿no? La primera es el contexto general del cuadro, que se observa que es una imagen plenamente insular, digamos, es una imagen a orillas de un río. Y lo segundo es digamos, el acompañamiento de los aborígenes que están rodeando la imagen. Y después en el centro, dos figuras, una de un alférez o un guardia español que está con su birrete, y un poquito más hacia la izquierda una persona eclesiástica con un típico atuendo franciscano. Entonces, bueno, mirando este cuadro, lo primero que se me da es por preguntar, decir, bueno, esto ocurrió aquí en Villa Soriano. Y la verdad es que no me quedé con con una respuesta satisfactoria, porque la sensación que me daba es que este cuadro no se correspondía con lo que es actualmente un pueblo mediterráneo. Entonces, eso me motivó y eso fue un poco el motivo, la cuestión de indagar sobre qué pasó realmente con este pueblo. Tenía idea que había algunas versiones encontradas sobre esta cuestión. Y lo que nunca me imaginé es que esto tuviera que ver con los jesuitas, digamos. Entonces, siguiente. La primera etapa de mi investigación tuvo que ver con establecer qué relación había entre este poblado y los jesuitas. Y en ese sentido es que encuentro en en una obra de Aníbal Rivero Estula que se llama Historia de Colonia del Sacramento, una carta del gobernador de Colonia del Sacramento que data de 1694. El gobernador se llamaba Naper de Lancastre, elevada al rey de Portugal, donde recomienda mantener Colonia del Sacramento para infligir daños a las aldeas de los padres de la Compañía de Jesús, impidiendo la navegación de sus canoas por el río Yaguarí, que dista 30 leguas de Colonia, y ahí expresamente dice lo siguiente: por donde llevan a Buenos Aires todas sus riquezas. Entonces ahí es donde empieza un poquito la punta de este ovillo, que es establecer dónde, por qué razón aparece Villa Soriano y qué relación tiene con los padres jesuitas. Siguiente. Acá se puede ver un poquito un mapa más ampliado del anterior, es esto de la colección Furron, donde, si ustedes observan, a la izquierda se ve la provincia de Entre Ríos, y fíjense que aproximadamente hacia la derecha, dentro de la provincia de Entre Ríos, existe una línea grisada, una tacha gruesa con una línea de puntos. Esa es exactamente ahí donde está recorriendo el mouse en este momento. Esa línea se corresponde con otra línea a la derecha, ya sobre el mar, sobre lo que es actualmente hoy la República Oriental de Uruguay,
que también estaría demarcando un límite. Ese límite, por lo que yo he podido investigar, se corresponde con los límites geográficos de lo que se llamó Misión de Uruguay o Provincia Jesuítica del Uruguay. Dentro de ese contexto es donde los jesuitas establecen la necesidad de tener un punto logístico que lleve a resguardar sus travesías desde Yapeyú hacia Buenos Aires. Y ahora vamos a profundizar en ese tema. Fíjense ustedes que la zona de Entre Ríos, la banda occidental del río Uruguay, que en muchísima bibliografía es llamado el río de los jesuitas, está considerada dentro de la provincia jesuítica del Uruguay. O sea, esto reafirma dos cosas. En primer lugar, que la zona litoral de Entre Ríos, la zona occidental del río, pertenecía en términos políticos, digamos, a la provincia jesuítica del Uruguay. Y segundo, que el río Uruguay no era un río de frontera, nunca lo fue. El río Uruguay, como hablábamos hoy con el señor Septimio, es un río de paso. Fue un río de paso fundamentalmente porque sus características de escasa profundidad así lo permitían. Y esto lo fui corroborando con distintos datos bibliográficos. Por ejemplo, un historiador muy reconocido en Entre Ríos, que es Pérez Colman, hace una escasa pero muy contundente referencia en su obra, diciendo: la reducción de Santo Domingo fue fundada en la banda occidental del río Uruguay alrededor de 1660. La banda occidental del río Uruguay es lo que estamos viendo justamente ahí en ese mapa. También se puede encontrar en la misma obra de Pérez Colman una referencia al gobernador Céspedes, que funda la iglesia y reducción de Santo Domingo sobre la margen izquierda del río Uruguay alrededor de 1661. Estos son datos concretos que se pueden ir recogiendo y que en muchas medidas fueron, no digo refutados, pero fueron cuestionados por los colegas historiadores uruguayos, hasta que el señor reconocido historiador uruguayo Barrios Pintos, en su Historia de los Pueblos Orientales, hace referencia a un documento hallado por el historiador Flavio García, en el que encuentra en el Archivo de la Nación Argentina, donde textualmente dice: del gobernador de Buenos Aires, José Martínez de Salazar, el 6 de octubre de 1666, da instrucciones a Juan de Brito, corregidor de Santo Domingo, una reducción formada por Chaná y Charrúas en la otra banda del Paraná, a orillas del Yaguarí Ministro. Entonces, ahí empiezan a formarse, digamos, toda esta línea de datos, que lo que me permiten afirmar es lo siguiente. Una más, por favor. Que en el marco de las provincias jesuíticas, como decía muy bien al principio, de Paraguay, Uruguay y Tape, los jesuitas tuvieron la necesidad, una vez fundadas sus colonias en sus reducciones en el norte, sus misiones, siguiente, una vez fundadas estas misiones, tuvieron la necesidad de llevar sus productos hacia los centros de consumo. Y el principal centro de consumo que tenían, aparte de Asunción, era Buenos Aires. Y en ese sentido, el río Uruguay constituía un franco acceso hacia Buenos Aires. Era la vía más rápida que ellos pudieron utilizar. Y esa vía del río Uruguay solamente tenía una serie de inconvenientes que ahora vamos a ver cómo lo fueron resolviendo. La principal
exportación, por llamarla de esta manera, que hicieron los jesuitas desde Yapeyú a Buenos Aires fue yerba mate. Y posteriormente cal. Vamos a ver ahora el siguiente. Bueno, esta es una típica imagen de lo que era Yapeyú, ¿no es cierto?, con su conformación, o sea, lo que originalmente se llamó Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú. Siguiente. Esto también fue de alguna manera apoyado por el establecimiento de lo que se llamaron estancias jesuíticas, que tuvieron su impronta desde el lado de Entre Ríos y Corrientes, del lado izquierdo, y del lado derecho en lo que es la parte oriental. Desde el lado de Entre Ríos, desde Yapeyú hasta Yeruá, y desde el lado oriental, o sea, de la provincia oriental, desde Yapeyú hasta el Río Negro. Esto tenía como fin, digamos, fundamentalmente pastoreo y caza de ganado, y de alguna manera enmarcaba lo que les decía, que el río Uruguay era el eje de la logística para Buenos Aires. Siguiente. El problema fundamental que se encontraron para la utilización del río Uruguay fueron los rápidos de Salto Grande. Y también, en menor medida, los saltos de Salto Chico. Para esto, los jesuitas establecieron en esa zona un puente logístico. Ese puente logístico se logró con el afincamiento de 30 familias de guaraníes en ese lugar, que lo que hacían era el traslado de las balsas que venían desde Yapeyú hacia Buenos Aires, las desarmaban y las volvían a armar río abajo unos 15 kilómetros. Eso dio origen a lo que se llamó Ituí, que significa salto, y ahí se estableció, digamos, la primera base logística desde este tránsito fluvial que se hacía desde Yapeyú hacia Buenos Aires. Siguiente. La siguiente cuestión tenía que ver con el abastecimiento de estas expediciones que se hacían fluviales. Y para eso se empezó a tener en cuenta reducciones que, si bien no eran jesuitas, estaban organizadas por los franciscanos en la isla de Vizcaíno, que era una isla absolutamente, desde el punto de vista logístico, fundamental. Ahí se contaba desde 1625 aproximadamente con reducciones que se llamaron San Francisco de Olivares de los Charrúas. Obviamente la palabra hace mención al a la etnia que estaba ahí. San Antonio de los Chanaes en 1629 y San Juan de Céspedes. Siguiente. Bien, otra doctrina también se estableció en lo que es hoy Campichuelo, Entre Ríos, del lado occidental del río Uruguay, y la misma doctrina después se trasladó a lo que es hoy San Javier, en lo que es la República Oriental del Uruguay. Siguiente. Bien, y ahora llegamos a lo más importante. Los padres jesuitas tenían la necesidad de contar con un punto no solamente de abastecimiento para el tránsito desde Yapeyú a Buenos Aires, sino con un punto, llamémosle, de resguardo. ¿Y a qué llamo resguardo? Ellos terminaban la ruta desde Yapeyú en lo que es el puerto hoy de San Isidro, que en ese momento se llamaba Arroyo de las Conchas. ¿Qué es lo que ocurría? Ellos venían con un grupo de embarcaciones, generalmente eran balsas, sobre timboes, hechas sobre timboes y con cubiertas de cañas, y sobre las cuales había una pequeña casita hecha de cañas. Ellos venían con sus balsas y con un número importante de guaraníes. Y habían tenido ya la mala experiencia al llegar a Buenos Aires, que esos guaraníes eran tentados por los habitantes de Buenos Aires y con el objetivo de quedárselos para trabajar en las tareas de construcción.
Entonces ellos buscaron de todas maneras evitar el contacto entre la gente que venía, digamos, en esa expedición con los habitantes de Buenos Aires. Y para eso necesitaban un punto no muy lejano donde pudieran descender la mayor parte de la expedición y solamente llegar a Buenos Aires con un mínimo de guaraníes que le permitiera, digamos, la navegación y obviamente la seguridad. Y para eso se buscó un punto estratégico. Fíjense ahí donde está la estrellita del lado izquierdo, ¿eh? Y un poquito más arriba hay una saliente, ahí exactamente. Esa saliente se llama Punta Caballos. Esa saliente fíjense que ahí el río se angosta y forma un punto realmente desde el punto estratégico, desde el punto de vista logístico y de seguridad. Si uno se mira así la imagen esta de Google, no puede percibir verdaderamente la importancia que tiene esto, porque no se observa ahí lo que es la morfología del terreno. Pero si uno va, como hemos ido, después les voy a mostrar, a ese lugar, se va a encontrar que las costas, un poquito más alejadas del río, alrededor de los 4 o 5 kilómetros, adquieren alturas entre 40 y 50 metros. Y desde esa altura se puede ver hacia el norte y hacia el sur el río en un rango de casi 12 kilómetros, lo cual hace que ese lugar sea un punto estratégico para establecer un control, tanto de subida como de bajada. Y lo otro es que en la parte baja aparece un curso de agua que en ese momento se llamó Yaguarí Miní. Yaguarí quiere decir jaguar chico, y que hoy se llama Arroyo Malo, que tenía las características exactas para ser un lugar de resguardo de la flota. Y, ese arroyo ancho, bastante profundo, tenía aproximadamente 1 kilómetro, digo aproximadamente porque después fue cambiando, hacia el interior. Y ahí es donde ellos resguardaban sus embarcaciones y les permitía descender, buscar los últimos elementos que necesitaban para llevar a Buenos Aires, que básicamente era leña y cañas, que se usaban en la construcción, y a la vuelta, desde cuando volvían desde San Isidro, hacer un abastecimiento de carne. Ese era el objetivo con el cual se creó Santo Domingo de Soriano. Después vamos a ver que el pueblo se trasladó 2 veces, ya entrando más en detalle. La primera, desde el punto izquierdo hacia la isla de Vizcaíno, delante, y la razón de ese cambio es la presión enorme que ejercieron los charrúas que estaban en todo el territorio entrerriano. No obstante eso, el pueblo estuvo entre 60 y 80 años en la costa entrerriana. Después lo vamos a ver en detalle eso. En la isla de Vizcaíno estuvo alrededor de 10 años. Y de ahí hubo la necesidad de volver a cambiarlo porque el río Uruguay tiene crecientes estacionales muy grandes cada aproximadamente 10, 11 años. En una de esas crecientes, alrededor de 1711, 1710, el pueblo fue totalmente cubierto por las aguas y hubo necesidad ahí de volver, una orden, mejor dicho, de volver a cambiarlo y llevarlo a donde está actualmente hoy, a orillas del río Negro, en lo que se llama Villa Soriano, que es la última de las estrellitas que están viendo a la derecha. Bien, siguiente. Acá pueden ver algunos de los puntos que hemos marcado, donde nosotros estamos casi convencidos de que se encontraba Villa Soriano. Después vamos a ver algunos fundamentos más específicos, pero se puede ver el punto más alto, tiene 40 metros sobre el río, y un lugar donde posiblemente estaba la iglesia. Siguiente.
Bien, hay datos concretos sobre las distancias que se recorrían y que dan exactamente, coinciden con los lugares donde creemos que estaba el pueblo, la doctrina. Dice, son 30 leguas desde Santo Domingo de Soriano hasta el puerto de San Isidro de las Conchas. Y esa distancia, si uno la mide, los 150 kilómetros, si uno la mide sobre el Google, da exactamente en el lugar donde les estuve mostrando. Y otra referencia dice que hay 6 leguas desde Santo Domingo de Soriano hasta la reducción que se formó después, que se formó alrededor de unos años después, que se llamó San Lorenzo. Esta reducción ya se formó sobre el río Yaguarí-Guazú, que es lo que dio origen después a la ciudad de Gualeguaychú, y que en el idioma guaraní significa jaguar grande. Pero bien, este es otro dato geográfico que aporta credibilidad a lo que estoy diciendo, o sea, o afirmando que Santo Domingo de Soriano estaba ubicado ahí, en ese lugar, al sur de Gualeguaychú. Siguiente. Vamos a entrar como hay una polémica en Uruguay sobre esta cuestión, yo voy a tratar sin en ánimos de enardecer esa polémica, voy a tratar simplemente de mostrar mapas que tienen una contundencia bastante importante en lo que hace a avalar mi teoría. Este es un mapa, cartografía jesuítica de los padres Ovalle, Techo y otros de la colección Furlong, que data de 1703, y fíjense ustedes que está Santo Domingo de Soriano, en territorio entrerriano, se puede ver la imagen de una iglesia pequeña, si puede pasar el mouse, ahí, en ese lugar. Perfecto. También puede verse también los límites de la provincia jesuítica de Uruguay, que la marqué anteriormente, con puntos, tanto ahí hacia la izquierda como hacia la derecha. Perfecto. Y también puede verse las ciudades que eran contemporáneas con Santo Domingo, Buenos Aires, abajo, acá, Santa Fe, a la derecha, perdón, a la izquierda, exacto, y Santa Lucía en Corrientes, acá arriba, un poquito más arriba. Y hacia la derecha, los Reyes Magos de Yapeyú, lo cual, si tenemos en cuenta que Yapeyú se fundó en 1627, estaríamos hablando de que Santo Domingo fue fundado posiblemente unos años posterior. Digo esto haciendo alusión a la cuestión que hay en Uruguay, que fue fundada en 1624 y que daría pie, según ellos, a que sea digamos, la localidad más antigua de Uruguay. Siguiente. Bueno, este es un mapa de un capitán español, Juan de Ibarbels, encontrado en el archivo de Indias, que data de 1692, y ahí puede verse también algunas particularidades. Primero a la izquierda, Santo Domingo con iglesia. Cuando se dibuja una iglesia, evidentemente que se trataba de un pueblo organizado, cuando se llevaban registros de casamientos, de defunciones, de nacimientos, obviamente. Luego, hacia acá, hacia la derecha, podemos ver el fuerte de Colonia del Sacramento, sobre el río de la Plata, un poquito más abajo, correcto. Bien, siguiente. Esto es un mapa jesuita que está en la iglesia de San Francisco, en Tucumán, del cual tomé un registro fotográfico. Y ahí también pueden ver Santo Domingo de Soriano, acá, un poquito más arriba exactamente, ahí, en ese lugar. Se puede observar ubicada la doctrina. Y también como datos, Buenos Aires, abajo,
Santa Fe, y aparece ya ahí un dato que es la capilla, donde posiblemente sea la localidad que hoy conocemos como Paraná y que anteriormente se llamó La Bajada. También aparece Yapeyú al norte. Un dato simplemente curioso, a la izquierda, si me permite, Carlos, acá abajo, ¿sí? Dice Diaguitas, Juríes, y la siguiente palabra es Trapalanda. Es un dato curioso porque Trapalanda es una palabra que aparece en los relatos de Francisco César, cuando dice haber encontrado la ciudad de los Césares y que lo recibe un rey que le dijo que era el rey de Trapalanda. Todo eso que parecería ser un mito, contado por César, acá aparece la nomenclatura en este mapa. Digo simplemente como dato anecdótico. Bien, estos son mapas que empezaron a aparecer en la Biblioteca Nacional de Francia, que eran propiedad del rey, y que gracias ahora a la digitalización que se hizo hace muchos años, empezamos a tener conocimiento. Fíjense, este es un mapa de una antigüedad no precisada, alrededor de 1700, que lleva como título Rivière de la Plate, y que fíjense, está Santo Domingo a la izquierda, también con iglesia. El curso de agua que hay inmediatamente abajo es el Yaguarí Miní, y lo que se ve como una pequeña bahía existió, y es una bahía formada por el río Uruguay. El siguiente es un mapa también de la Biblioteca Nacional de Francia, de Juan de Herrera y Soto. Pueden verse Santo Domingo de Soriano, está paisado el mapa, hacia la derecha el río Yaguarí Miní, hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha el Yaguarí Guazú, y enfrente, coloreadas, las islas de Vizcaíno. Bien, este mapa es muy interesante por varias cuestiones. Es un mapa llamado del Río de las Misiones, también encontrado en la Biblioteca Nacional de Francia con datos de 1701. Es autoría de Hércules Torrelli. Hércules Torrelli era un cartógrafo de los tantos que tenía el rey. Y fíjense, aparece Soriano, Santo Domingo, a la izquierda, Yaguarí Miní, aparece la bahía esta que le digo. Los números que están sobre el río son la profundidad del río en Brazas. Fíjense que esto muestra que el río no era muy profundo, la parte más honda, tomando una brasa de orden de 0,8, estaríamos en algo de 4 metros. Lo que aparece punteado son bancos de arena. Y una cosa también para destacar es Fray Ventos, que hay una discusión también en Uruguay si Fray era un sacerdote, un religioso. Bueno, ahí aparece clarito la palabra Fray Ventos. Y otro detalle, no sé si lo logran visualizar, fíjense la iglesia de Santo Domingo, arriba donde debería estar la cruz. Fíjense que no hay una cruz, hay un gallo. ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, eso es mi explicación, y esto no quiere decir que sea la verdad, es que muy probablemente quien hizo este mapa sea alguien de la cultura protestante. Y ustedes saben que en Europa muchas iglesias, para identificar que eran protestantes, se le colocaba arriba, en lugar de una cruz, se le colocaba un gallo. Esto se ve mucho en Holanda, por ejemplo. Bueno, mi explicación es esa, digamos, porque nunca, evidentemente acá hubo cultura protestante en esa época. Siguiente. Elvio, perdón, debido a la cantidad de diapositivas que quedan, vamos a recurrir a su poder de síntesis para, por favor, dejar espacio a las preguntas, que las hay. Entonces, Perfecto. le ¿Cuánto me queda? rogaría, y le quedarían 10 minutos. Bien, bien, perfecto, vamos a ir rapidito. Bien, Correcto. fíjese Santo Domingo de Soriano, en este otro también,
a la izquierda, siguiente, otro mapa de Hércules Torrelli, también muy dibujado, digamos, con muchos detalles. Siguiente. Otro del Servicio de Hidrografía de la Marina de Francia, Santo Domingo Soriano, se lo puede ver, y ahí está clarito marcado el río Yaguarí Guazú, más al norte, que es hoy el río Gualeguaychú. Siguiente. Bien, acá lo mismo, la iglesia con las casitas, Santo Domingo de Soriano. Siguiente. Bueno, acá también se puede apreciar Santo Domingo arriba, con las dos características de los arroyos que lo secundaban. Siguiente. Bueno, este es el mapa que más me interesaba que vean. Este es un mapa de un francés, un cartógrafo llamado Desorgelis, que tiene el nombre de Rivière de la Plate, y que tiene la particularidad donde muestra un desarrollo urbano, Santo Domingo. Fíjense, lo que está pintado en colores rosado, eso serían las cuadras habitadas, y lo que está pintado en un colorcito un poquito más marrón verde son los espacios utilizados para cultivos. Así que ahí pueden ver que hay un desarrollo interesante de la ciudad, por lo menos de 4 por 3 cuadras, lo que llamamos en los términos españoles, que daría un radio de 1000 por 1000 metros más o menos de asentamiento de la ciudad. Siguiente. Bueno, ahora entramos a lo que serían mapas que corroboran que Santo Domingo se corrió a la isla de Vizcaíno. En ese periodo, ya le digo, después de 60 años de estar en territorio entrerriano, pasaron a la isla de Vizcaíno, donde estuvieron aproximadamente 10 años, y ahí lo pueden ver con la cruz marcando sobre la isla principal, Santo Domingo. Siguiente. Bueno, lo mismo, ahí se puede ver una cruz sobre la isla principal de Vizcaíno y Santo Domingo Soriano al lado. Siguiente. Lo mismo acá, esto que está paisado. Siguiente. Otro más. Y acá sí ya se ve dónde está la ubicación actual. Este sería el primer mapa que hemos localizado donde se ve a Santo Domingo en la ubicación actual. Siguiente. Bueno, esto ya es el pueblo de Santo Domingo, de lo que se llama hoy Villa Soriano, la capilla que está ahí, y algunos detalles que me interesaría que vean. Siguiente. El museo, donde encontré el cuadro, y siguiente, por favor. Esto es el interior. Fíjense que es el típico interior de una iglesia de la época, y a la izquierda una imagen de San Francisco de Asís, muy probablemente hecha por los aborígenes en lo que sería Santo Domingo de Soriano. Siguiente. Bueno, una mención especial para dos personas que han sido pioneras en este tema, que me han allanado de alguna manera el camino, que ha sido el profesor Manuel Almeida de Gualeguaychú y el profesor Washington Loca de Uruguay, que ahora voy a mostrar cuán cerca estuvieron, digamos, de lo mismo que estoy planteando. Siguiente. Esto es un mapa del profesor Almeida, donde puede verse en lo mismo que le mostré en el Google, donde estaba Santo Domingo Soriano en lo que es el círculo más grande abajo, y arriba la misión de San Lorenzo. Fíjense que en una época donde no había internet, donde no había Google, donde no había nada, este hombre pudo localizar con absoluta precisión los lugares. Siguiente. Lo mismo del profesor Lockhart, él estableció exactamente el mismo lugar desde Uruguay, y desde ahí estableció los pasos que tuvo, digamos, el traslado.
desde la costa entrerriana a la isla Vizcaíno y después al lugar actual. Estos son mapas que me cedieron sus hijos para la publicación. Siguiente. Bueno, esto es lo que es hoy el río, el Yaguarí Miní, ahora llamado Arroyo Malo. Puede verse la densa vegetación. El que está en la pantalla es el hijo del profesor Manuel Almeida, Raúl Almeida, que tuvo la gentileza de guiarnos en la búsqueda, digamos, de la posible ubicación de este pueblo. Siguiente. Bueno, aquí se puede ver todos los lugares que hemos recorrido buscando establecer el lugar donde se asentaba la doctrina. Hay un dato muy interesante que lo corrobora Manuel Almeida, que tiene que ver con 200 indígenas que fueron llevados, pampas, que fueron llevados para su adoctrinamiento a Santo Domingo Soriano. Ese hecho está relatado en varias crónicas, y fueron llevados por José de Herrera y Sotomayor, que era un gobernador de Buenos Aires, en 1686. Bueno, da la casualidad que el profesor Almeida, en sus investigaciones, encontró restos óseos que se corresponderían con indios pampas debido a su estatura. Y eso dio lugar a que haya ahí un cerro, que vamos a ver después, no son cerros, sino son cosas hechas en forma artificial, que se llama hoy el Cerro de los Pampas. Eso estaría, de alguna manera, dando una evidencia objetiva, desde el punto de vista arqueológico, de que ese lugar es efectivamente Santo Domingo de Soriano, o allí estuvo. Son muy interesantes también las investigaciones que ha hecho los arqueólogos Mariano Bonomo y Politi sobre las pistas, trabajando sobre los hechos de Manuel Almeida. Siguiente. Ahí termina, esa es la última. Bien, perfecto. Bueno, eso es lo que yo puedo contarles respecto de esto y quedo a disposición de ustedes para alguna pregunta. Gracias, ingeniero. Hay varias preguntas y comentarios. Lo primero, le vamos a dar la palabra al doctor Juan Antonio Siles Camacho, desde México. ¿Sí? ¿Sí? A ver si puede reactivar su audio. Ahí está. Ahí está. Ya está, gracias. Muy interesante la conferencia de hoy de estos sistemas fluviales que ya desde el congreso anterior empezamos a ver los caminos de tierra y ahora los caminos de agua. En Canadá he tenido oportunidad de recorrer algunos trayectos en ríos y los puntos de caída en los que hay que transportar la embarcación por fuera, ellos le llaman portage, y entonces se saca la canoa, se hace un sendero lateral, se pasa el rápido y se continúa. Aquí, al parecer, era una solución muy similar, sacar la embarcación, transportarla y volverla a incluir en el curso del río. Mi pregunta es, ¿cuántos recorridos se hacían o cuántos envíos se hacían al año de la yerba mate y en qué época era cuando se navegaba? ¿Con el río alto o con el río intermedio? Porque al ser de poca profundidad, en alguna época dificultaba por troncos, arenas, etc. Entonces, son dos preguntas. ¿Cuántas veces se realizaba el recorrido y en qué época en relación al nivel del río se hacía? Bien, muchas gracias, doctor, por su apreciación. En verdad es cierto eso del desarme de los barcos. Lo que le puedo precisar es que esa situación de desarmar estas canoas
siguió hasta casi la expulsión de los jesuitas, porque después hay antecedentes que ellos compraron barcos, y que ya barcos, digamos, constituidos de madera, y que incluso contrataron 2 capitanes españoles que desde Yapeyú hacían digamos, la bajante hasta el Salto, a lo que es hoy Concordia, y más abajo había otro barco que continuó hasta Buenos Aires. O sea que evidentemente esta situación se fue profesionalizando, por decirlo de alguna manera. Respecto a lo que usted pregunta, la verdad no tengo una certeza de cuántos viajes se hacían por año, pero es muy probable, debido a al tipo de extracción que se hace en la yerba mate, que no fueran más de 2. Porque la yerba, no sé si usted conoce, la yerba mate tiene la particularidad, digamos, de acá hay cierto cuidado en cuanto a la recolección, para no ser extractiva, ¿no es cierto? Lo que sí es muy interesante, que no tuve tiempo de comentarlo, es cómo ellos los jesuitas encontraron el tema de la reproducción de la yerba mate mediante semillas. Eso es algo que me parece que merece profundizar, porque dio lugar a una situación muy polémica con Aimé Bonpland, que fue mandado por Ramírez para justamente establecer cómo se podía conseguir la semilla de yerba mate que germinen para poder plantarlas en territorio correntino. Ingeniero, vamos a recurrir nuevamente a su poder de síntesis por las preguntas que quedan y el sí, tiempo claro, disculpe. de la mañana por delante, por favor. Le vamos a dar el paso a las preguntas de la doctora María Mercedes Schoenemann. Sí. Un segundito. Bueno, ¿me escuchan? Sí, buen día. Bueno, buenos días a todos. Realmente me interesó muchísimo su trabajo, ingeniero. Muchas gracias. Yo soy entrerriana. Sí, sé que es de Concordia. Y viví en Concordia, sí, y siempre estoy regresando, y hace poco estuve justamente visitando del lado argentino un pasaje desde un lugar que se llama Puerto Yeruá, sí, donde hay un puerto que antiguamente usaban aparentemente los guaraníes y que después usaron los jesuitas. Inclusive dentro del pueblo hay calles que llevan el nombre, por ejemplo, Capilla de los Jesuitas. Correcto. También en Concordia está toda la información, porque estuve en una fundación trabajando sobre eso, del Ituí Miní, o sea, el Salto Chico, sí. Y el Salto Grande, el Ituí Iguazú, que quedó bajo las aguas de la represa, pero el Salto Chico es muy importante porque ahí es donde estaba el asentamiento jesuita y las familias que usted ha mencionado. Se investigó ese sitio porque fue la primera fundación de Concordia en ese lugar. Correcto. Allí se encontraron restos jesuitas, restos indígenas, por el profesor Amílcar y Jorge Rodríguez, y la fundación estuvo trabajando haciendo arqueología histórica, porque ese sitio tenía el San Antonio, que fue trasladado desde la costa uruguaya por el padre de San Martín hacia la costa argentina. Fue el primer poblado de Concordia. Así que, doctora, sí, acudimos también a usted, por favor, a su poder de síntesis. Sí, eso nomás quería decirle al profesor. Muchísimas gracias. No, gracias. Y me encantaría conocerla después personalmente. A mí también, María. sí, gracias. Muy amable. Gracias. Había una pregunta por ahí del doctor Robert Jackson, no sé si está Robert por ahí. No está. Mientras se conecta, hago el siguiente aporte, Elvio. Sí. El vocablo Itu, en guaraní, no me correspondería a mí, creo que hay personas más autorizadas que yo para hablar de este tema, pero bueno, no está Isabelino. El vocablo Itu se utiliza para salto. Salto. Hablo Itu.
Por ejemplo, Ituzaingó viene aquí donde está la represa de Yacyretá, la palabra tiene la misma raíz de Itu. Y la terminación I es el diminutivo de chico. Entonces, al decir Ituí, ya uno estaría diciendo Salto chico. Si uno dice mini, es redundante, la explicación, pero, o la terminología. Pero, bueno, como una cuestión de aporte, pero son de las cosas y deformaciones que tiene la etimología de la guaraní durante mucho tiempo. Gracias. Agradecemos la participación y la exposición del ingeniero Elvio Wolfray. Lo invitamos que nos siga acompañando en la jornada de hoy y en la jornada de mañana, en las posibilidades de cada uno, por supuesto.